Mi papá no es un ángel, es el título que le doy a este video para tratar de hacerle entender a las personas que lo quieran escuchar y lo quieran comprender, hacer el esfuerzo mental y de corazón de que a los difuntos hay que dejarlos descansar. Mi papá el próximo 25 de enero cumple 8 años, 8 años de haber fallecido. Estamos en su aniversario. Estoy mirando donde no debo mirar. Son 8 años del aniversario de su fallecimiento y su trascendencia fue la puerta que me abrió el camino a un conocimiento, digamos, espiritual. Porque tuve conciencia plena, cierta, de que el alma es eterna. Pero aún en medio de esa conciencia cierta de que el alma es eterna, de que mi papá no fue que se murió y listo, hasta ahí llegó, eh, porque tuvimos la certeza a través de uno de los seres más cercanos y amados por mí, pero que no quiero decir quién porque de pronto se molesta. Ella fue una antena de comunicación y no solamente con mi papá. Durante los días del funeral y quienes estuvieron en el funeral de mi padre pudieron hablar con ella y recibir y entregar mensajes de ida y vuelta. Era la mensajera entre quienes estábamos aquí y mi padre fallecido, que todavía rondaba. Lo que se dice, y yo lo creo, es que los 9 primeros días después de que un ser fallece, su alma con su espíritu, es decir, su software, están en un espacio, en una dimensión donde ven absolutamente todo y a todos, las personas que aman, por las que tienen afecto, por las que tienen apego y cosas por el estilo. Y quieren comunicarse, y cuando la muerte los sorprende, pues no es fácil, cuando no estamos preparados para ese momento en que dejamos de tener esto corpóreo, pero en medio de los apegos, ese software que es el espíritu, nuestra personalidad, sigue sintiendo, a pesar de haber fallecido, de haber muerto este cuerpo biológico, sigue teniendo hambre, sueño, sed, rabia, amor, dolor, tristeza, angustia, y no sabe cómo resolverlo porque nadie le escucha. Las personas que tienen el don, que es un don divino, que Dios les ha dado para, para hacer un trabajo en pro de quienes han partido, para ayudarlos a que sigan la luz y continúen su camino de ascensión. Es un don divino. Las cajas de herramientas que todos tenemos con 6 elementos nos lo dio Dios para cumplir la misión a la que nos comprometimos cuando estuvimos en la segunda dimensión, donde no estamos, donde estamos sin cuerpo, somos onda. Como lo dice Alonso Vidal y Melba Guerrero, Alonso, que es nuestro viajero astral, y quien ellos llegaron a mi vida en mayo del 2018, 4 meses después del fallecimiento de mi papá. Y entonces con ellos hemos estado en un proceso de ir aprendiendo y entendiendo cómo es fallecer. Entonces digo que mi papá no es un ángel, porque la gente cree que al morir aquí nos vamos al cielo. Y quienes han tenido muerte cerebral, los recuerdos que traen de esa muerte cerebral es realmente de la quinta dimensión, donde vamos a volver a encarnar. Y la quinta dimensión es un lugar mucho mejor que este. Lo que se me ha dicho es que, por ejemplo, existe mar, pero el agua no es salada, sino dulce. Y las tormentas no existen así como aquí el huracán que causa destrozos, no, allá no son tan fuertes. En la quinta dimensión vamos a tener memoria de nuestras vidas, en la primera donde fuimos creados y en la tercera que es esta donde estamos. Lo reitero como para quienes no han leído o han visto alguna vez en el pasado esta información. Son 11 dimensiones las que recorremos para llegar realmente a Dios, ¿no? Cuando dicen que vamos a estar sentados a la diestra, cosas de esas, nuestra energía se va a fusionar con la de Dios, con la del Creador. Pero para llegar allá hay que ascender 11 dimensiones. Es la universidad de la vida, del alma. Y en las dimensiones impares estamos encarnados, tenemos un cuerpo,
Y en las pares no somos materia, somos ondas, está el alma. No el espíritu, porque ya entendí que el espíritu es el software y el software se queda aquí, se desintegra de alguna manera o se queda convertido como en los ecos que otras personas cuando hacen regresiones creen que están recordando vidas pasadas y no son sus memorias y no son sus recuerdos, sino los recuerdos y las memorias que quedaron por aquí de otras almas que al trascender se desprendieron. Como cuando los cohetes van a la luna o al espacio, que salen disparados, pero en el camino empiezan a desprenderse de partes del cohete. Entonces, una parte importante de la que el alma que trasciende se desprende es de su espíritu, de ese software que le da la personalidad, esa personalidad rumbera que tengo yo, llorona, compasiva, peleona, beligerante. Esa personalidad, si yo trasciendo como debe ser, con la conciencia suficiente, pues eso se queda aquí y mi alma sale. Y mi alma pasaría a la cuarta dimensión, donde hay 3 niveles. El primer nivel es el purgatorio o laberinto. Algunos pueden pensar que es el infierno, y solo clamando a Dios y dependiendo de la gravedad de nuestros actos en esta tierra podemos salir del laberinto. Y quienes han visto Lucifer, la serie de Netflix, allí recrean el laberinto. Por ejemplo, hay alguien que atropelló a una persona y huyó. Entonces en el laberinto él repite y repite y repite. Uno podría pensar que hasta la eternidad es el mismo hecho. ¿Se imaginan ustedes uno saliendo aquí, cruzando y volviendo? Y hay también una película de alguien que repite el mismo día, un periodista que repite el mismo día todos los días y se levanta y suena el reloj igual, a la misma hora se despierta, se encuentra a la misma gente, saluda a la misma gente. Eso que está en esa película, pero con las cosas malas que hayamos hecho, si matamos o esos actos terribles, los más terribles, estamos en un laberinto. Y cuando no hacemos conciencia y nos vamos de esta dimensión sin haber evolucionado en conciencia, pues nuestro laberinto va a ser quizá con esos apegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las personas celosas y controladoras, entonces van a estar todo el tiempo en la misma pelea que tienen con la persona a la que controlan. Bueno, no quiero alargarme tanto, pero ese es el purgatorio. O sea, quien fallece no va para el cielo, no. Quien fallece pasa si es que no se precipita. Porque para hablar también de la precipitación, quien no asciende es, si Dios nos creó de la nada, ¿sí? Rasgó la nada y nos creó y nos dio la chispa divina, que es nuestra alma y por lo tanto es la esencia de Dios, y por eso toda vida es sagrada. Lo que pasa es que yo empiezo a hablar y me voy yendo por las ramas, pero toda vida es sagrada porque todos somos hechura de Dios. Así estemos siendo malos, asesinos, violadores, psicópatas, esas personas son esencia de Dios, son creación de Dios y siempre tienen oportunidad de cambiar, de redimirse, y por eso tomar esa vida, es decir, quien peca, causa daño, debe asumir la responsabilidad de sus actos. Pero cuando yo, que me considero buena, decido matar a alguien en venganza porque es que mató a mi hija, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a alguien cercano, y tomo venganza matándola o mandándola a matar a esa persona, me convertí en asesina. Yo no soy una buena persona, ya no soy un ser de luz, me estoy matriculando con la oscuridad, igual que cuando miento, robo, traiciono y demás. Entonces, si tenemos oportunidad de ascender, entramos al primer nivel de la cuarta dimensión. Si pasamos de ese purgatorio, si lo podemos superar clamando a Dios, entramos a un estado que es como de curación. Y yo recuerdo haber soñado a mi papá como en un hospital, con su pañal, con mi hermana estábamos, y nosotras le limpiábamos como sus heridas, y esos algodones que pasábamos por sus heridas, al ponerlos en alcohol, el alcohol se ponía negro. Entonces, sí, ese sueño, luego me lo explicaban, era como ese proceso de limpieza en que estaba mi padre en el segundo nivel de la cuarta dimensión. Y el tercer nivel es cuando por fin, limpios de todas esas cosas negativas que hemos hecho y de los nuevos compromisos que hacemos, qué sé yo, estamos listos para encarnar de nuevo, para volver a ser materia y llegar a la quinta dimensión.
La quinta dimensión se puede llegar, hay un planeta gemelo de la Tierra que es Thanos. Quienes han visto las series de Marvel, pues hay un personaje, creo que se llama Thanos, en fin, esos enredos de ahí no lo entiendo, pero me llama la atención el nombre del planeta, que es gemelo de la Tierra. Y quinta dimensión también en otros planetas. Es decir, cuando estemos en la cuarta podemos decidir si queremos nacer en Thanos, el gemelo de la Tierra, o si nos vamos para donde los lemurianos, para otros planetas. Y de allí pues continuamos en ese proceso, al morir, después de morir en la quinta dimensión, ya creo que si se los he dicho, quienes aquí somos mujeres vamos a ser hombres, quienes aquí son hombres allá van a ser mujeres. Y va a ser un mundo más bonito, pero todavía con muchas dificultades porque hay que continuar en camino de ascensión. Al morir pasamos a la sexta, que sería un tema también de preparación, de mejoramiento, para luego nacer en la sexta. Cuando llegamos a la décima ya podemos ser también seres de luz, es decir, seres que protegemos, cuidamos, guiamos a quienes están acá en esta tercera dimensión. Yo entiendo que Jesús, puede que en esto me esté equivocando, estaba en la décima dimensión cuando asumió y pidió venir a la tierra a hacer ese acto de sacrificio que hizo hace 2025 años, convencido de que traernos la verdad iba a redimir al mundo de verdad, porque íbamos a entender. Lamentablemente los años pasan, los días, las semanas, las horas, y nosotros seguimos sin entender lo que Jesús vino a explicarnos. Entonces, voy a compartir, yo ando muy ñata, como le digo, no he podido aprender a editar. Yo quiero hacer la tarea de poder editar un video en mi teléfono, meterle las fotos, pero si definitivamente no puedo, tendré que publicar este video así como va, en bruto, y montarles algunas fotos como respuesta o como comentario a la publicación, porque encontré pantallazos del proceso de mi papá. Es decir, por ejemplo, el 8 de enero, bueno, tendría que mirar las fotos, estábamos en eso de que había entrado, que iba a entrar a la cirugía, que no lograba entrar. Algunas de las cosas que él decía como en su desvarío, esos mensajes, preocupado, llegaba a decir que yo quiero que mi hija sea alguien en la vida. Yo no sé si habla de mi hermana mayor o yo, porque creo que nosotras somos alguien en la vida. Y no digo que seamos alguien en la vida porque yo trabaje en lo que trabaje, o mi hermana tenga lo que tenga y haga lo que haga. Pues todos somos alguien en la vida. Lo que pasa es que para los papás, especialmente las personas que vivieron la generación de mi papá, pues ser alguien en la vida era tener dinero. Y ese es el mayor equívoco que tenemos. Creer que valemos por lo que tenemos en el bolsillo. Creer que alguien es importante porque tiene mucho dinero. Qué equivocación más grande. Si nos hubieran enseñado a amar a la gente no por lo que aparenta ser, sino por lo que es decir, por su esencia, por lo que tiene en su corazón, más que por lo que tiene en el bolsillo, por la casa, los carros, porque viaja, porque tiene dinero para irse a Europa, Estados Unidos, Asia, India. Eso no es realmente lo que nos hace buenas personas o buenos partidos, ¿no? Ser un buen partido para alguien. Entonces, cásate con él porque él es un buen partido. Mira que tiene su familia, tiene propiedades, su familia es el presidente de aquí, de esta compañía o de la otra. Y son esas las cosas que necesitamos aprender. Entonces, mi papá decía muchas cosas en su desvarío, como en su delirio, porque es un momento en el que está conectado con la tierra, con esta dimensión, pero también ya está conectado con otros seres, con sus ancestros quizá, con otras memorias que empieza como a conectar para partir. Y hay también como un rechazo, ¿no? Una negación a querer morir. Y sucede que morir es nacer de nuevo, es una nueva vida y falta mucho por hacer. Entonces, como dice Facundo Cabral en alguna de sus canciones, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para hacer las cosas mejor de las que las hicimos ayer, para tomar conciencia. Y les quiero insistir en los 5 méritos divinos
que son los que Jesús nos vino a enseñar y son los que deben guiar nuestros actos. Yo puedo tener rabia con alguien, me siento herida con alguien, pero cuando logro en silencio, silenciarme, pensar, reflexionar y escuchar a mi corazón, debo darme cuenta de que pagar con la misma moneda no está bien. Si alguien me trata mal, yo no tengo por qué tratarlo mal. Debo entender cuáles son sus heridas también, sus cicatrices, así no las entienda y no las conozca. Pero cuando una persona te maltrata es porque tiene heridas que no ha sanado. Mi papá fue huérfano. Él y mi tía Carmen, a mí me llama mucho la atención porque yo tengo el nombre de mi abuela materna y de mi tía Carmen, o sea, la hija a la que ellos, mis abuelos, decidieron darle el nombre de mi abuela Carmen. Y ahora ya yo soy abuela, la abuela Carmen también. Ellos estuvieron en un orfanato, eran más hermanos, no sé, mi hermana me dice que son dos, mi papá y mi tía Carmen, quienes estaban en un orfanato y se volaron juntos de ese orfanato. Y a mi tía alguien la adoptó, alguna familia, pero a mi papá nadie lo quería porque era un niño y no sé la idea que tendrían. Y bueno, mi papá tuvo una infancia muy difícil. Se abrió camino en la vida él solito, siendo cotero, luego ayudante de bus. eh, Aprendió a manejar y en sus últimos días me dijo, y nunca lo olvido, Carmelita, porque me decía Carmelita, usted no se imagina toda el hambre que yo pasé para comprar el pase. Hoy acá hablamos de licencia, pero en esa época de él se hablaba era del pase para conducir. Y mi papá llegó a conseguir y a tener un almacén de repuestos de segunda. Nosotros nacimos y crecimos en el barrio Piloto, pero, pero no éramos una familia con necesidades. Es decir, si yo reviso para esa época éramos ricos porque teníamos televisor y eso hacía la diferencia en esa época. Hoy todo el mundo tiene televisor, pero en esa época tener televisor y tener un teléfono fijo era un lujo y lo teníamos. Eh, y entonces él se sentía grande y poderoso, por ejemplo, por esas cosas y a veces humillaba a la gente y cuando se emborrachaba sangraba sobre nosotros, es decir, su mal genio, su ira, su dolor lo vertía sobre nosotros y por eso tuvimos tantas dificultades en la relación con él. Así que yo quiero honrar su memoria y titular esto a conciencia de que mi padre no es un ángel y no porque hubiera sido un hombre malo, fue un hombre herido y porque fue un hombre herido causó también muchas heridas y tuvo su proceso para poder llegar a la quinta dimensión, si es que ya llegó. Yo lo último que supe es que estaba ya en el tercer nivel de la cuarta, o sea, estaba limpio para poder nacer de nuevo en la quinta dimensión. Entonces, 25 de enero de 2018, y él tuvo su caída el 30 o 31 de diciembre. Nos turnábamos para estar con él los últimos días y por eso escuchamos muchas cosas de él, muchos delirios, pero también muchas verdades. Tuvimos que ayudarle también a que tomara la decisión de partir porque él se negaba a morir y morir es algo que también está en nuestro libre albedrío. Entonces hay momentos en la vida de las personas en las que nuestro cuerpo ya no da más, nuestro cuerpo biológico, pero los temores a esas cosas que hicimos en vida, los temores a precipitarnos o llegar, como se cree en el imaginario colectivo, que hay un infierno y que son llamas, les hace temer muchísimo desprenderse. Entonces, una vez más es insistir en que hay que tratar. Yo no digo que tengamos que ser al pie de la letra y cada quien trae en su caja de herramientas lo necesario para ganarse el pan nuestro de cada día y para cumplir su misión de vida en esta tierra. Cada uno trae un mérito, el mío es la verdad. Eso les da una idea de si me pueden o deben creer o no. Yo no digo mentiras, ni siquiera jugando el parqués. Hice trampa el otro día y no pude. Pues hice trampa, no, me quedé callada ante un error de mi contrario y todo el juego mi conciencia me decía,
no puedes ganar porque hiciste trampa al quedarte callada. Entonces, esto es una cosa mínima, pero es lo que debe guiar nuestros actos en todo. En todo. No hacer trampa, no decir mentiras, no golpear al otro. Entonces, por eso los 5 méritos son sacrificio. Hay gente que la tiene en su caja de herramientas, yo no, por fortuna. Y entonces, pero a la gente le nace. Quien tiene el sacrificio como mérito en su caja de herramientas, da la vida por otros, se esfuerza por otros, trabaja por otros, da lo mejor de sí a otras personas, incluso cuando no son sus hijos o sus padres. El segundo es el amor incondicional. Amar con incondicionalidad a los demás, no solo a la pareja, no solo a los hijos, sino a los desconocidos. Cuando podamos hacer algo bueno por otra persona, hagámoslo solo por amor incondicional. Porque eso es lo que Jesús nos vino a enseñar y nos cuesta mucho, porque queremos reciprocidad, porque si yo doy esto, pues espero esto también. Son cosas que todavía tenemos que aprender y mejorar. El tercero es la compasión. O sea, es imposible amar a alguien sin compasión. Y eso aplica para todos. Para ese ladrón o ese violador al que le caen encima a puños y palos, que es linchado. Cuando yo me sumo, o sea, yo tengo que tener compasión por ese ser humano porque ya es un ser humano indefenso que necesita protección frente a una turba de personas que lo maltratan. Porque ya les dije, o sea, la venganza no es del reino de Dios, si lo quieren decir o pensar así. Entonces se tomó sacrificio, amor incondicional, compasión, verdad y compromiso. Esos son los 5 méritos con los que hay que tratar de vivir. Entonces, si por ejemplo el mío es la verdad, pues yo no puedo decir mentiras. Y una cosa muy importante, no podemos poner nuestra caja de herramientas al servicio de la oscuridad. Creo que esto es algo muy importante que me faltaba, aunque ya voy en 22 minutos y no quería hacerlo tan largo, pero ojalá se aguanten el discurso y lleguen hasta el final de este video. Cuando hablamos de precipitarnos es porque la nada nos reclama. O sea, fuimos creados, en la primera dimensión no tuvimos papá y mamá, porque allí fuimos creados por Dios, que rasgó la nada. Así lo dice la Biblia, y creo que así es. Y no tuvimos papá y mamá. Y la nada cobró conciencia. Esa nada que no tenía conciencia cobró conciencia y la nada nos reclama. Entonces, cuando hacemos cosas que no son correctas, la nada está de fiesta, porque cuando actuamos mal es más fácil que volvamos a ella. Eso es precipitarnos, es regresar a la nada. Y yo no me imagino una eternidad en la nada. A eso le tengo más miedo que al fuego de un supuesto infierno. Entonces hay que procurar ascender y conseguir y continuar ascendiendo y no hacer cosas que nos precipiten o nos enreden en un purgatorio. De esto hay mucho más que decir, pero de verdad no me quiero alargar más. Lo único es agregar que quien por su espíritu y sus apegos, o sea, el software, no trasciende y se queda en esta dimensión, terminará convertido en demonio. Es una gran opción, porque la gente que tiene poder y está al servicio de la oscuridad, pues puede empezar a dominar ese espíritu y doblegar la voluntad de ese espíritu y someterlo para que haga cosas malas. Eso no es otra cosa que la brujería, que aunque digan que no existe, la gente, claro que sí, va donde brujos a que les arregle la suerte, a que mate a otras personas, a que enferme a sus enemigos. Todo eso es terriblemente malo y los acerca a quienes hacen esas prácticas a la precipitación. Entonces, tampoco está bien que nosotros estemos tratando de llamar a los difuntos a que estén con nosotros. Por el contrario, un ser querido cuando parte hay que ayudarlo a partir. Hay que tratar de orientarlo para que siga su camino de ascensión y no se quede aquí. No digan eso de que aquí está mi papá cuidándome o que aquí está mi mamá cuidándome. Está mal.
es ese egoísmo. A nuestros difuntos hay que dejarlos partir, hay que dejarlos continuar en ascensión. Así que esta es la manera como yo hoy recuerdo a mi padre, que espero ya esté en la quinta o a punto de reencarnar de nuevo. Ah, una cosa muy importante, al desprendernos del espíritu, perdemos esa personalidad de Carmen. O sea, el alma se va limpia, pristina, y ya no tiene ni apegos, es decir, si yo me encuentro con un hijo, un hermano, una hermana en la quinta dimensión, puede que tendremos memoria de las vidas en la primera y la tercera dimensión, pero ya no son nadie para nosotros. No es importante. Hay que dejar partir, hay que dejar ir, que cada uno sigue con su proceso para donde quiera, pero y ya sin dolor, sin apegos, ya no nos importará lo que dejamos aquí. Entonces no los estemos trayendo, dejémoslos seguir en su camino de ascensión.